Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso de Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Continuamos con las aperturas. En la anterior clase habíamos quedado en el gambito de elefante, si os acordáis, y ahora vamos a hacer la defensa Philidor. Para ello, jugamos el peón 4 rey y las negras contestan peón 4 rey. Las blancas mueven su caballo a 3 alfil rey y las negras responden con peón 3 dama. Recordarle que en la anterior clase habíamos dicho que gambito era cuando regalaba el peón y defensa cuando lo defendía. En el gambito elefante, que fue la última apertura que vimos en la anterior clase, el peón avanzaba hasta peón 4 dama. Entonces el peón que regalaba era el peón del rey, ¿no? Peón 4 rey. Pero aquí estamos viendo que las negras juegan peón 3 dama, defendiendo al peón. Por tanto, le llamamos defensa Philidor, puesto que defiende al peón. Muy bien, lo realizamos en el tablero virtual una vez más, para no olvidaros. Peón 4 rey, peón 4, caballo 3 alfil rey y peón 3 dama. ¿Cómo se llama esto? Se llama defensa Philidor. Volvemos a nuestro texto y continuamos con la siguiente apertura. Esta defensa se llama defensa brasileña o defensa Gunderam. ¿Y cómo es? Pues una vez más avanzamos el peón a 4 rey. Aquí lo vemos, peón 4 rey, escribimos así. Las negras juegan peón 4 rey. Blancas mueven su caballo a caballo 3 alfil rey. Y por último, la jugada de la dama a dama 2 rey. Una vez más, vemos que la dama defiende al peón. Y por eso se llama defensa, ¿no? Defendiendo a este peón. Muy bien. Lo repetimos una vez más en el texto, en el tablero digital. Y sería peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey y dama 2 rey. Su nombre es defensa Gunderam. Continuamos con el texto y vemos la defensa greco. Otra vez vemos a la dama que sale de su casilla inicial, pero para ello primeramente vemos que juega peón 4 rey, las blancas siguen las negras con peón 4 rey, de la misma forma, caballo 3 alfil rey, las blancas, y la dama, como os decía, mueve a dama 3 alfil rey, defendiendo su peón. Esto se llama defensa greco. Greco deriva de la palabra Grecia, es el gentilicio, como decir de Bolivia, boliviano, de Santa Cruz, cruceño, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, realizamos una vez más, esto lo hacemos en el sistema, en el tablero digital, peón 4 rey, peón 4 rey, caballo 3 alfil rey y dama 3 alfil rey. ¿Cómo se llama esta? Se llama defensa Gunderam, ¿no? Defensa Gunderam o defensa brasileña. Muy bien. Continuamos con las demás aperturas que nos quedan. Por si acaso, estamos repasando todo esto en el sistema numérico descriptivo, porque seguidamente vamos a continuar con el sistema algebraico, el cual es menos difícil o menos complicado para poder anotar o también para poder discernir los movimientos de cada una de las piezas.
Y como vemos, la apertura de alfil es tan fácil que, a la verdad, si os dais cuenta, son los movimientos muy parecidos tanto a la española, bueno, en la española hace alfil en 5 caballos, parecida a la italiana, al gambito Evans y otras aperturas que ya hemos visto en las anteriores clases. Entonces, las blancas juegan peón 4 rey, anotamos así, peón 4 rey, las negras juegan también peón 4 rey, la misma jugada, y alfil 4 alfil dama. Esa es la apertura de alfil. De aquí es donde se derivan mayormente todas las demás aperturas, defensas, etcétera, ¿no? Y pues lo miramos una vez más y lo hacemos esta vez en el tablero digital para que no nos olvidemos. Peón 4 rey, peón 4 rey y alfil 4 alfil dama. Y como decía, de aquí pueden derivar muchas aperturas, defensas. Por decir, las blancas o las negras podrían jugar alfil 4 alfil, caballo 3 alfil dama, rey, perdón, caballo 3 alfil dama las negras, enroque cuarto, y como vemos ya esta es la clásica apertura italiana, ¿no? Que tiene también sus variantes. No nos vamos a detener en ello, puesto que, como hemos dicho desde el principio, solamente estamos haciendo un repaso superficial de el inicio de cada una de las aperturas, porque a la verdad son cientos de variantes que hay por cada apertura, entonces nos demoraría, como quien dice, un montón, ¿no? Muy bien, entonces ahora quiero enseñaros prácticamente lo que es el sistema algebraico y en el cual vamos a aprenderlo de una manera interesante, ya que prácticamente es más fácil y para ello vamos a ver qué nos dice en el capítulo 4 de nuestro texto y dice así: aprendamos a jugar con el sistema algebraico. Como ya hemos visto en el primer capítulo, en el sistema numérico, se escribe la notación de las jugadas de abajo para arriba cuando juegan las blancas y de arriba hacia abajo cuando mueven las negras. Pero ahora en este sistema algebraico solo se cuenta de abajo hacia arriba, tanto para las negras como para las blancas. Además, como su nombre lo indica, se utiliza el abecedario, empezando de izquierda a derecha, desde la letra A hasta la letra H. Por tanto, la letra A corresponderá a la columna de la torre de la dama, la letra B corresponderá a la columna del caballo de la dama, la letra C a la columna del alfil, la letra D a la columna de la dama, la letra E a la columna del rey, la letra F a la columna del alfil rey, la letra G a la columna del caballo del rey y por último la letra H a la columna de la torre del rey. Siempre se contará desde abajo, donde se encuentran en su posición inicial las piezas blancas, hacia arriba, donde se hayan colocadas las piezas negras. Solamente las piezas mayores se escribirán con mayúsculas, es decir, la torre, el caballo, el alfil, la dama y el rey. Los peones con minúsculas. Por ejemplo, si se mueve el peón del rey a la cuarta casilla, se escribirá así: E4. Si mueve el caballo del rey a la columna del alfil rey a su tercer casilla, escribiré así: caballo F3. A continuación haremos un repaso de todas las aperturas avanzadas en el capítulo anterior, las cuales ya hemos visto. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso aquí en el tablero virtual para que podáis entender lo que acabo de decir o leer aquí en el texto. Y por decir, decíamos que si avanzamos este peón, que antes escribíamos peón, vamos a escribirlo, escribíamos peón 4 rey, así escribíamos para esta jugada, y para las negras, si movíamos este peón aquí también, era lo mismo, ¿no? ¿Sí? Peón 4 rey, porque estábamos contando de abajo para arriba para las blancas y de arriba para abajo para las negras. Esta era la forma para contar de las blancas, contando desde aquí el 1 y aquí arriba el 8. Y para las negras sería contando desde arriba hacia abajo
aquí sería la línea o casilla número 1 y aquí abajo la número 8. Muy bien, entonces ese era el sistema numérico descriptivo. Y si os acordáis, las primeras clases indicamos que cada uno de estos peones tenía un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, pero aquí en esta situación o en este sistema algebraico ya no llevarán nombres y apellidos. Por decir, como habíamos dicho, esta es la letra A, es decir, la columna de la letra A, aquí sería la columna de la letra B, la columna de la letra C, D, E, F, G y H. Entonces, estos peones, en los cuales he escrito encima de ellos, tienen ese nombre. Prácticamente, este peón que antes se llamaba peón, torre, dama, ahora solamente se va a reducir a la letra A. Y si vemos, solamente he escrito con minúscula, ¿no? La letra A. Todos los peones llevarán el nombre de la letra a la que corresponde cada columna. Por tanto, cada columna también llevará ese mismo nombre. Esta es la columna A, esta es la columna B, esta la columna C, columna D, columna F, E, luego la F, a continuación la G y la H. Tanto para las blancas como para las negras tendrán el mismo nombre las columnas. ¿Bien? Entonces, y ahora, como mencionaba y estaba escrito en el texto, es de que tanto para las negras como para las blancas se contará de abajo hacia arriba. Por tanto, la línea 1 o casilla número 1 está aquí abajo. Todas estas son casilla número 1 para cada una de las columnas. Y aquí arriba se encontrará la casilla número 8 para cada una de las columnas. Por tanto, tanto para las negras, que contaban de abajo para arriba, y las blancas de abajo hacia arriba, ahora solamente contarán en un solo sentido. Siempre será de abajo hacia arriba. Por tanto, blancas y negras cuentan de abajo hacia arriba. Imaginaros que estamos en un edificio, ¿no? Y tenemos que subir a la planta o piso número 8. Entonces, ¿dónde está? Arriba. La planta o piso número 1 estará abajo, ¿no? Entonces, de la misma forma, tanto para las blancas como para las negras, se debe contar de la misma forma. Entonces, cuando decíamos que avanzamos ahora este peón, está, si nos fijamos, está en la cuarta línea. ¿Y en qué columna? En la columna del rey. Pero ahora el rey, o esta columna, pues tendrá la letra E. Por tanto, tenemos que escribir primeramente el nombre de la pieza que estamos moviendo. Por tanto, este peón habíamos dicho que se llama E, y el número de la casilla, que sería 4. Escribimos con minúscula la letra E y luego el número 4. Y esa jugada se llama E4, la que anteriormente decíamos que era peón 4 rey. Y ahora, si las negras tienen que jugar y mueven aquí, ya no será E4, ¿no? Porque acabamos de decir que contamos de abajo hacia arriba. Entonces, esa jugada se llamará E, porque mueve el peón, donde está la columna del rey, y será 5, porque estamos en la línea, o por así decirlo, es piso 5. Entonces, diríamos E5. Por tanto, eso se escribe así, E5. Continuamos. Muy bien, vamos a hacer ahorita la apertura española para que podáis entender un poco mejor. Y continuamos con la apertura española, y la española es saca el caballo. Antes escribíamos caballo 3 alfil rey, y ahora vamos a decir caballo F3, ¿no? Caballo F3. Lo que era caballo 3 alfil rey, pero ahora es caballo F3. Como veis, está más fácil, ¿no? Entonces, pero aquí está un detalle, ¿no? Escribimos, como en los dos sistemas, primeramente el nombre de la pieza que vamos a mover, que sería caballo.
Y ahora el número que era la segunda, vamos a decir, número, sigla, lo que se escribía ahora pues está de último, el número lo escribimos de último. Y lo que mencionamos es el nombre de la columna, que sería F. Entonces escribimos caballo, F, y luego, por último, el número de la línea donde está avanzando, o piso, ¿no? El piso, así hacemos de cuenta que esto es un edificio, pues sería el piso 3. Entonces diríamos caballo F3. Muy bien. Y las negras responden con el caballo C6. Caballo C6. Si recordamos, esta es la columna A, esta es la columna B y esta es la columna C. Entonces, escribimos el nombre de la pieza que movemos, que sería el caballo, luego la columna, que sería la letra C, esta columna se llama C, y luego la línea, ¿no? ¿Qué línea es esta? Pues esta es la número 6, ¿no? Y entonces sería esa jugada caballo C6. Eso es lo que anteriormente escribíamos como caballo 3, alfil, dama. Si os dais cuenta, en el sistema numérico descriptivo todo era con mayúscula, ¿no? Todo tenía que escribirse con mayúscula, pero ahora no. Tanto aquí las columnas como los peones vamos a escribir con minúscula. Las demás, las piezas principales, sí, con mayúsculas. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con con la apertura española y las blancas juegan alfil B5. Escribimos así, alfil con mayúscula, B, que es la columna, y 5, la línea donde se está colocando. Entonces, esta casilla, donde está el alfil, se llama B5. Entonces, lo único que hacemos es escribir el nombre por delante y continuar con el nombre de esa casilla. Si os acordáis, en las primeras lecciones habíamos dicho que todas las casillas tienen un nombre. Ahora lo vamos a recordar una vez más. Para que no nos quede esa duda, vamos a quitar todas las piezas del tablero y vamos a ponerle un nombre a cada una de las casillas para que esto pueda tener más comprensión, ¿no? Entonces, dijimos que esta es la columna A, toda esta es la columna A, ¿no? Esta es la columna B, la columna C, la columna D, la columna E. Si estáis dando cuenta, todas están con minúscula. Yo sé que en los tableros que venden en las tiendas lo están escribiendo con mayúscula, pero si veis el fondo de mi pantalla, todo esto está con minúscula, ¿ya? Los números, obviamente que no hay mayúscula ni minúscula en los números, se escriben más grande, obviamente, que las letras minúsculas. Luego seguimos con la columna G y por último la columna H. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos cada una de las columnas. Y aquí es bueno recalcar algo para recordar siempre el nombre de cada una de las piezas o de las casillas también, es de que justamente para diferenciar la torre de la dama con la torre del rey están las letras, pero hay cierta similitud. ¿Cómo que cierta similitud? Pues en el nombre, ¿no? Si decimos la torre de la dama, diríamos A, ¿no? Y fijaros que para decir H empezamos justamente con la letra A, ¿no? H y A. Entonces, A significa torre de la dama, y H significaría la torre del rey, ¿no? Entonces ya sabemos que esa columna, A es la columna de la torre de la dama y H es la columna de la torre del rey.
una similitud, una coincidencia. No es que lo hayan planificado así, ha sido una coincidencia porque sabemos que el abecedario, pues de la A hasta la H, son ocho letras, ¿no? Y bueno, vamos a ver otra coincidencia también para hacer una referencia y recordarnos cada vez del sistema algebraico. Aquí habíamos dicho que es A, aquí B, aquí C y aquí D. Mire, esta otra coincidencia es interesante porque aquí viene la dama y justamente la columna de la dama se encuentran las dos damas. Ya sabemos, lo hemos dicho en las anteriores clases, que las dos damas siempre estarán frente a frente y que la casilla blanca estará a nuestra derecha. Igualmente para las negras, la casilla blanca estará a su derecha. Y que el rey blanco estará en casilla del color diferente a él, por decir, estará en color negro el rey blanco y el rey negro estará en casilla de color blanco. Pero nunca os olvidéis de esto, ¿no? Que esto tendría que estar siempre al lado derecho de vosotros, ¿no? Es decir, al lado derecho de las negras como al lado derecho también de las blancas. Y fijaos otra vez otra coincidencia aquí. Borramos estos dibujos y aquí corresponde la letra E. ¿Y cómo escribimos rey? ¿Cuál es la vocal que tiene la letra o la palabra rey? Justamente la letra E. Es una coincidencia, ¿no? Que la letra E, como el nombre del rey, tenga también la letra E. Entonces, por tanto, esta es la columna del rey. Cada vez que digamos E, estamos en la columna del rey. Por tanto, E corresponde a esa columna del rey, tanto para las blancas como para las negras. Muy bien, a continuación vemos la letra F. Y aquí también otra coincidencia. ¿Cómo escribimos la palabra alfil? Alfil, ¿no? Con la F. No da lo mismo, si os dais cuenta, este alfil con el otro alfil que está en esta otra situación, ¿no? Porque aquí es C, ¿no? Ahí no hay una comparación para hacer, alfil se escribe con C, no. Pero aquí este alfil, el alfil del rey, sí, con F, ¿no? Entonces, justamente una coincidencia. Esto es para que sea más fácil de tratar de ubicar cada una de las columnas. Entonces, sabemos que la letra F corresponde a la columna del alfil rey. Una vez más lo repasamos. A, columna de la torre dama. B, columna del caballo de la dama. C, columna del alfil de la dama. D, columna de la dama, que por coincidencia también tiene la letra D. E, la columna del rey, con la vocal de la palabra rey, ¿no? F, con la consonante del alfil del rey. G, la columna del caballo. Y por último, H, la columna de la torre del rey. Y como habíamos dicho, A, torre dama. H, torre rey. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que en este edificio vamos a contar el piso número 1 aquí abajo y el número 8 sería aquí. Y esto tanto para las negras como para las blancas. Ambas cuentan para arriba, ¿de acuerdo? Ya sean las blancas, ya sean las negras, igual van a contar de abajo hacia arriba. Y una vez más, indicar que en los tableros que venden en las tiendas lo vamos a ver con mayúscula y eso es un error de fábrica. O tal vez porque aquellos que fabrican estos juegos de ajedrez tienen poco conocimiento de lo que es el sistema algebraico. Siempre se debe escribir con minúscula, porque eso puede llegar a causar una confusión si lo escribimos con mayúscula. Porque puede ser que si escribimos aquí la letra A con mayúscula, que va a aparecer que ahí va el alfil, ¿no? Entonces, y no es así. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, de que
las letras minúsculas son el nombre de las columnas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la letra A y esta casilla se llamará A1. Esta otra casilla se llamará A2. La siguiente casilla, si vemos, estamos escribiendo con minúscula, A3. La que continúa sería A4. La siguiente sería A5. La que continúa sería A6. Luego la que sigue sería A7. Y por último, A8. De la misma forma, todas las casillas tienen ese número. Por decir, si esta es H1, aquí arriba sería H8, tanto para las negras como para las blancas. Esta casilla sería E4, la primera jugada que siempre hacen las blancas cuando hacemos una apertura abierta, o por decir la apertura española, italiana, escocesa, etcétera, etcétera. Y cuando las negras responderían su peón aquí a E5. Y también es otra coincidencia que cuando movemos el peón que se encuentra aquí, vaya a esta casilla y se diga el mismo nombre de la casilla, E5. No podemos decir E5. No, sería una redundancia. En este caso, en el sistema algebraico, directamente escribimos E5. Porque si movemos, por decir, si tuviéramos un caballo que moviese a esta casilla, a E5, diríamos caballo E5. Pero en este caso, al mover el peón, no vamos a redundar escribiendo E5. Directamente ya, cuando escribimos E5, se trata de que se está moviendo ese peón. De igual forma, aquí, cuando movemos el peón para las blancas, decimos directamente E4, ¿cierto? Aunque esta casilla de aquí, aunque lo estoy escribiendo aquí, no corresponde, ¿no? Si movemos el peón de aquí, sería F3, ¿no? Borramos los dibujitos para que no haya una confusión. Si movemos aquí nuestro peón, el peón del rey para las blancas sería, es E4, ¿no? Si movemos el peón de las negras, sería aquí E5. Movemos un caballo aquí y sería caballo F3, ¿no? Caballo F3, ¿de acuerdo? Entonces, pero si movemos un peón aquí, ¿cómo llamaríamos? Pues esta es la columna F y tendríamos que decir solamente F3. Esto es cuando movemos los peones. Ya sabemos que los peones tienen el nombre de la columna y para no redundar no vamos a decir F3, ¿no? Estoy moviendo el peón y digo, F minúscula y F3 se llama la casilla. No, solamente escribimos directamente F3, nada más. Si queremos mover el peón del alfil del rey, si queremos mover el peón del alfil del caballo a esta casilla, escribiríamos G4, nada más. No tenemos que ponerle otra vez G4, porque parece que estaríamos riendo, ¿no? No, es una broma. ¿Vale? Muy bien, entonces con todo eso, con esto ya dicho, ya sabemos cómo se mueven cada una de las piezas, ¿no? O por decir el nombre y movimiento de las piezas, porque de esta manera vamos a continuar las clases para continuar con lo que es el sistema algebraico y pues vamos a ponerlo aquí delante de vosotros para que veáis las piezas y podamos continuar cada una de las aperturas. Y hacemos entonces el recuento, sobre todo, de las aperturas que aprendimos con el sistema numérico descriptivo. Ahora, en este momento, yo sé que es un poco complicado porque dice, no, profesor, pero si ya hemos aprendido el sistema numérico descriptivo, ahora nos va a confundir. No, es fácil. Siempre hacemos este ejercicio con todos los alumnos
Obviamente que aquí no lo vamos a hacer y es escribir una partida, ¿no? Porque tendría que tener otra persona delante de mí y escribir la partida y escribirla en una planilla que prácticamente se escriben en todos los campeonatos oficiales y es necesario escribir cada una de ellas para que cualquiera persona que está interesado en ver el resultado, sobre todo los organizadores de cada campeonato, tienen que ver mmm, la posición en la cual se encuentran esas movidas que han hecho ambos ajedrecistas y sobre todo cuando se suspenden las partidas porque uno de los ajedrecistas pide, esa es una de las normas internacionales, que se puede suspender la partida hasta un momento. A veces hemos visto en los tutoriales, como también en algunas noticias, que hasta aún el campeón Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, ha tenido que quizás ofrecer tablas, que eso era una partida, la partida más corta del mundo, dijeron, ofreció tabla porque tenía una indisposición estomacal. Entonces, puede suceder y las normas, el reglamento internacional de ajedrez no permite suspender la partida no solamente quizás por situaciones de salud, sino también porque a veces necesitamos despejar un poco la mente, ya que las partidas pueden llegar a durar bastante tiempo. Yo recuerdo de mi infancia que la partida más larga que jugué fue exactamente de 7 horas. Y estar 7 horas delante de un tablero moviendo las piezas, ya lo hemos dicho alguna vez, que es más que 15 rounds en el ring de boxeo, ¿no? Es como pelear 15 rounds. Entonces, por eso se suspenden las partidas y necesitamos para ello tener anotadas o apuntadas en una libreta o en una pequeña planilla, como nosotros le decimos en la jerga ajedrecística, le decimos planilla de anotación, y pues allí entonces dejamos escrito el sistema en el cual ahora vamos a aprender, es el sistema algebraico. Por tanto, repasando, dejando el bla bla y empezamos con la apertura española, la cual es E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Como ya lo hemos visto en el tablero digital y también aquí en el tablero que estamos apreciando ahora mismo, en el tablero del texto, pues esta es la apertura española, ¿no? Repetimos aquí, E4, y escribimos así, ¿no? E4, luego juegan las negras y hacen E5, a continuación las blancas juegan caballo F3, escribimos así, caballo F3, las negras sacan su caballo y hacen caballo C6, y por último las blancas juegan alfil B5. Y si miráis aquí en la escritura, ya no existe el guión que poníamos en el sistema numérico descriptivo. Por decir, cuando escribíamos la primera jugada, escribíamos peón 4 rey, teníamos que escribir un guión, ¿no? Para separar de que una jugaban blancas y otra jugaban las negras. Y decíamos peón 4 rey, guión, peón 4 rey, ¿no? Pero en este caso, cuando escribimos en el sistema algebraico, ya no existe ese guión, porque solamente hay la separación de un espacio, de un carácter, por decir así. Entonces, y para hacer la diferencia, que es la jugada de las blancas y de las negras, ¿no? Entonces, ya no está ese guión y nos indica que con la letra, prácticamente el espacio este que se encuentra entre medio de ellas, nos indica que pertenece el movimiento a las otras piezas, blancas y negras. Entonces, esa es la diferencia. Continuamos con la siguiente apertura. Si os acordáis, la que viene después de esta es la apertura Ponciani.
Y recordamos una vez más esa cancioncita, ¿no? Que muchos la recordarán cuando estaban en el colegio o en el kinder, los primeros días que cantaban la canción del muñequito que se lava la carita con agua y jabón, ¿no? Entonces, ping, pong, y entonces por eso lo recordamos Ponziani, ¿no? Porque ese apellido italiano tal vez para muchos no es conocido, y entonces, para recordar, siempre os he dicho que hagáis comparación con algo que os traiga recuerdo y hacer comparación el nombre con ello. Entonces, por eso yo decía, a los niños les gusta esa canción o la cantaban cuando estaban en el kinder y pues por eso le pusimos Ponciane, ¿no? No por la canción, sino la comparación. ¿De acuerdo? Entonces, la apertura Ponciani, lo recordamos, es E4, continúa con E5, seguidamente caballo F3, caballo C6 y C3. Como veis, solamente se escribe C3. No escribimos que el peón que está en C, que se llama C, vamos a avanzar a la casilla C3, ¿no? Es una redundancia escribir CC3, ¿no? Entonces, directamente escribimos C3 y lo repetimos en el tablero digital, ponemos a cero todo esto y hacemos E4, E5, caballo F3, caballo C6 y C3. ¿Cómo se llama eso? Apertura Ponziani. Muy bien, continuamos con la siguiente apertura y si os acordáis, la que viene después de esta es la apertura escocesa. Miramos, apertura escocesa. Entonces, empieza nuevamente con E4, anotamos así, E4. Las negras contestan E5. Como veis, un espacio dejamos y escribimos E5. Seguidamente viene el caballo y hace caballo F3. Y responden las negras con caballo C6. Como veis, caballo escribimos con mayúscula y el nombre de la columna con minúscula, ¿no? Y luego viene el nombre de la fila que sería 6, caballo C6. Y por último, las blancas juegan D4 y escribimos así, D4. ¿Cómo se llama esta apertura? Apertura escocesa. Lo realizamos una vez más y lo hacemos esta vez en el tablero digital y decimos E4, E5, caballo F3, caballo C6 y D4. ¿Cómo se llama esta apertura? Apertura escocesa. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la que sigue después de esta? Según lo que nos indica el texto, es la apertura italiana. Muy bien. También yo hago referencia a los niños, les digo, ¿se recuerdan de la apertura de los espaguetis o de las pizzas? Ah, la apertura italiana. Pues esta es la apertura italiana, comida italiana. O sea, no es un motivo para despertar el apetito, pero sí es la apertura italiana y se juega, como indica aquí arriba, E4, anotamos así, E4, juegan las negras y hacen E5, seguidamente mueven el caballo las blancas y escribimos caballo F3, juegan las negras caballo C6 y lo escribimos así, caballo C6. A continuación mueve el alfil aquí, alfil C4 y responden las negras con alfil C5. ¿Os dais cuenta? Antes, en el sistema numérico descriptivo, escribíamos alfil, 4, alfil, dama. ¿Correcto? Eso es para las negras.
Y para las blancas, lo mismo, ¿no? Alfil, 4, alfil, dama. Pero ahora, como vemos, para uno escribimos alfil C4 para las blancas y alfil C5 para las negras. Entonces, ¿qué quiere decir? Como lo vemos aquí a un costado del tablero, estamos contando para ambas de abajo hacia arriba. ¿Ve? Tanto para las negras como para las blancas, escribimos de abajo para arriba. O para las negras, para las blancas, para las negras. Es indiferente, como lo digamos. Entonces, esa es la apertura italiana. La repetimos una vez más en nuestro tablero digital y movemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Esa apertura es la apertura italiana. Y para recordar siempre, apertura de la pizza o de la espaguetis o fettuccini o cualquiera de esas comidas, esas pastas que a mucho gusta, ¿no? Muy bien, continuamos con la siguiente apertura y aquí viene la que se llama Gambito Evans, que ya lo habíamos visto anteriormente y vemos como un gambito, recordamos nuevamente el significado de gambito en el sistema o la jerga ajedrecística es regalar un peón para obtener una buena posición o una mejor posición, como queráis decirlo. ¿Y cómo lo escribimos? Pues E4 y escribimos así. E4. Juegan las negras y hacen esta jugada. E5. A continuación, mueven el caballo las blancas y escribimos caballo F3. Juegan las negras defendiendo ese peón, el del centro, y escribimos caballo C6. Seguidamente, movemos el alfil, alfil C4, responden las negras con alfil C5. Si os dais cuenta, es la misma apertura italiana hasta allí, ¿no? Hasta ese momento, hasta que de repente las blancas mueven este peón y viene a llamarse Gambito Evans. ¿Y cuál es la jugada? B4, moviendo el peón, atacando el alfil de las negras, ¿no? Y de aquí habíamos dicho que hay muchas variantes, todo de acuerdo a cómo jueguen las negras o cómo quiera jugar cada ajedrecista con esta apertura, el Gambito Evans. Lo repasamos una vez más en el tablero digital y lo hacemos de la siguiente manera. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y B4. Y entonces, ahí está el detalle, que ya lo habíamos visto, pero me gustaría una vez más repasarlo para que os acordéis de lo que habíamos dicho en el sistema numérico descriptivo anteriormente y por qué regala ese peón. Ya lo he dicho hace unos segundos atrás, es regalar un peón para obtener una mejor posición. Una de esas variantes es tomarlo al peón. Muchas veces retiran el alfil, pero en este caso vamos a hacer una de ellas. Lo hacen algunos principiantes porque no conocen tal vez las variantes que existen y cómo es que las blancas obtienen esa mejor posición regalando el peón. Veámoslos. Juega alfil por B4 y esa es una de las cosas que vamos a notar porque como estáis aprendiendo el sistema algebraico tenemos que escribirlo de esta forma, ¿no? Alfil por B4, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a notar aquí? No vamos a decir alfil por B, o sea, por el peón B. Vamos a decir siempre por la casilla donde se encuentra la pieza que vamos a capturar. Y en este caso,
En este caso estamos viendo que el alfil está capturando a un peón que se encontraba en la casilla B4. Si en este caso no hubiese un peón, por decir, hubiese un caballo aquí donde está ahora mismo el alfil, igual vamos a escribir alfil por B4. Si hubiese una dama en esta misma casilla, igual vamos a seguir escribiendo alfil por B4. No importa qué pieza se encuentre allí, y tendremos que escribir siempre alfil por B4, si es que la vamos a capturar, ¿de acuerdo? Entonces siempre será alfil por B4. Es indistintamente cualquier pieza que se encuentre en esa casilla. Entonces vamos a escribir por la casilla, no por la pieza que se encuentre allí. ¿De acuerdo? Entonces escribimos por ese peón que hemos capturado alfil por B4. Continuamos. ¿Qué harían en este caso las blancas? Lo hicimos en anteriores clases y movería este peón para poder alejar al alfil. Si el alfil, o sea, esta jugada sería C3, ¿no? Juega el alfil C5, D4, y ahora aquí hay algo muy interesante que siempre utilizo quizás esta palabra interesante o importante, y es de que vemos aquí algo que menciono siempre, y es cuántos golpes yo doy y cuántos golpes voy a recibir. Por tanto, este peón que está en el centro, ganando la mejor posición, que es de eso lo que se trata, ganar una mejor posición, por eso hemos regalado ese peón, para obtener esa mejor posición. Entonces, vemos cuánto están defendiendo a este peón. Empezamos con este de aquí. Este peón defiende al peón que está en D4. El caballo defiende al peón que está en D4 y la dama defiende al peón que está en D4. Entonces tenemos una, dos, tres piezas que están defendiendo a ese peón, ¿cierto? Y ahora, ¿cuántas están atacando a este peón? Vemos que está el alfil, luego está este peón y por último el caballo. En este caso, ¿a quién le toca jugar? Pues a las negras, ¿ya? Y aquí está ese dicho que, valga la redundancia, digo a los alumnos, y es el que da el último golpe lo da más fuerte, ¿no? Entonces, si 3 golpes van a dar las negras, 3 golpes van a recibirlo también, ¿no? ¿Y quién es el que gana en esta posición? Pues el que da el último golpe. Y empezamos. Vamos a ver, fijaos bien en esta jugada que voy a hacer. Es una de las variantes que se puede llegar a lograr cuando nosotros no medimos nuestra fuerza o nuestros, por así decirlo, nuestros golpes. Cuántas veces vamos a golpear y cuántos nos van a dar. Entonces, empezamos primeramente con el alfil o con el peón, que es la pieza de menor calidad, ¿no? Y hacemos D, o perdón, E por D4, ¿no? ¿Y cómo escribimos? E por D4. ¿Qué estamos haciendo? Capturando al peón que se encuentra en D4, ¿ya? Y aquí se va a repetir lo mismo, para que veáis. Ahora el peón de las blancas va a capturar a este peón. ¿Y cómo escribimos? Lo mismo. E por D4. ¿Os dais cuenta? E por D4. Lo mismo. Claro, porque... perdón, es C. Aquí es C por D4, ¿ya? C por D4. Perdón, estoy equivocándome. Es C, porque está saliendo de la casilla C, ¿no? O sea, de la columna C. C por D4. Pero siempre se va a repetir esta misma característica. C por D4. Entonces, continuamos. Ahora, ¿quién va a capturar? Pues van a capturar las blancas, ¿no? O, perdón, las negras. Le toca jugar a las negras y juegan caballo por D4. Como veis, caballo con mayúscula por D4. Como veis, caballo por D4. Entonces, sigue la misma
la misma pauta, ¿no? El por D4, por D4. Y continuamos. Y ahora juegan las blancas y hacen caballo por D4. Ahora sí, aquí sí se escribe lo mismo. Caballo por D4. Lo mismo, ¿no? Caballo por D4. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, ¿qué? Tenemos lo mismo, la misma pauta. Caballo por D4, por D4, por D4. Todo es por D4. Continuamos. El alfil sigue jugando y hace alfil por D4. Lo vamos a escribir aquí para que lo veamos más visible. Alfil por D4. ¿Por qué siempre por D4? Ya lo hemos dicho. Es que esta casilla donde se encuentra el alfil es D4. Todo el tiempo se va a decir por D4 porque estamos capturando en la casilla D4. No vamos a nombrar la pieza que estamos capturando. Lo que vamos a nombrar es la casilla, no la pieza, ¿ya? Entonces diríamos alfil por D4. ¿Correcto? Y ahora, la última jugada, y con esta es, ya hasta este momento, las negras han dado sus 3 golpes, ¿no? Primeramente con el peón, seguidamente con el caballo, y ahora el alfil está dando su 3er golpe. Pero aquí viene el golpe más fuerte, y este pues pertenece a la dama. Y la dama hace dama por D4. Y otra vez, seguimos escribiendo el por D4. Puesto que ya hemos dicho que se escribe el nombre de la casilla. Es como si estuviéramos capturando la casilla y no la pieza, pero sabemos que a lo que estamos capturando es la pieza que se encuentra en esa casilla denominada o nombrada o numerada, como queráis decirle, con D4. Entonces, terminamos aquí. Vamos a ver ahora, borramos todos los dibujitos y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Es una de las tantas variantes que se pueden dar. Obviamente que hay un error, puesto que si vamos a perder una pieza, pues no lo haríamos, ¿no? Entonces, pero esto es para que comprendáis que lo que está haciendo el gambito Evans es tratar de ganar el centro. Y ya lo habíamos dicho, como pasa en nuestra ciudad, los comerciantes siempre tratan de ganar el centro de la ciudad para poder vender su producto. Nadie se va a un monte, a una montaña y comienza a gritar y a vender su producto porque no hay nadie ya, a no ser que haya algún campista, ¿no? Que esté ahí acampando y pues puede ser que necesite agua y justamente el comerciante esté vendiendo agua, ¿no? Esas bolsitas pequeñas de agua fría. Con esta calor que hace, pues todo el mundo quiere. Pero no, aquí lo que está haciendo las blancas es obtener el centro y vemos cómo está el alfil atacando esas 2 diagonales, también la dama ataca esas 2 diagonales, luego vemos a este peón, y si os dais cuenta, todo el centro está atacado por las piezas blancas. ¿Qué quiere decir? Que valió la pena sacrificar o regalar ese peón. Y como si fuera matemática, vamos a simplificar qué fue lo que pasó. Veamos, aquí tenemos una torre y él también tiene una torre. Tenemos acá un caballo y él también tiene un caballo. Este tiene un alfil y aquí él un alfil. Bueno, el rey, obviamente, los dos están con rey porque si no se perdería la partida, ¿no? Si no tuvieran rey. Dama con dama, torre con torre, pero fijaros, aquí hay un alfil. ¿Y este alfil con qué va? Esta es supuestamente la ventaja que hemos sacado. Pero miremos aquí. Tiene un peón, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peones. Y las blancas tienen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 peones de diferencia. Pero el alfil vale 3 peones, mirad, vale 3 peones y 3 menos 2 es 1. Prácticamente, no solamente ganó el centro del tablero, sino que también ganó calidad. Y con esta posición, prácticamente, por lo menos tiene más del 50% ganada la partida las piezas blancas. Esta es solamente una de las tantas variantes que se pueden dar, sobre todo con los ajedrecistas que están iniciándose en lo que es
este hermoso deporte denominado el deporte ciencia. De esta manera concluimos esta clase, espero que haya sido de vuestro agrado y no olvidéis, en la parte de aquí de abajo está apareciendo estas pequeñas letritas con la dirección de nuestra web, como también nuestro teléfono, para que hagáis las preguntas correspondientes y nosotros gustosamente vamos a contestar cada una de ellas. Será hasta nuestra próxima clase. Hasta luego.